Ajusco. Yo llegué solo, ahora tengo una gran familia que son ustedes, pero Dios me da una hermosa esposa, 2 preciosas hijas, ahora un ministerio, pero gracias a ese hombre que me enseñó. Para mí es un honor presentarles, lo queremos mucho, yo y mi familia, esta iglesia lo apreciamos cada vez que viene, y quiero decirte, él es mi padre espiritual, me ha enseñado a amar, amén, al Señor, y es un gran predicador, es un gran amigo, y como ya lo dije, es un padre espiritual que ha estado en muchas naciones, más de 10 naciones ha estado, por si no lo sabías, ha estado en parte de Europa, Centroamérica, el Caribe, ha visitado, amén, todas esas naciones. Él estuvo pionando, él ha pionado 4 iglesias, una de ellas en Estados Unidos, amén, y la última que ya tiene 18 años aquí en la Ciudad de México, y sus hijos son americanos. Él es mexicano, se fue a los Estados Unidos para estudiar el inglés, y quiero decirte, allá conoció al Señor, se casó allá y estaba sirviendo allá, pero Dios lo ha llamado aquí a la Ciudad de México, y él dejó todo eso, como comúnmente decimos, el billete verde, para venir y traer el evangelio, amén, a su nación, a su pueblo que somos nosotros, amén. Y quiero invitarlo para abrir nuestro corazón, amén. Dios va a traer palabras, así como lo hizo un día. Yo llegué, amén, a una iglesia como esta, la iglesia de Ajusco. Dios tocó mi corazón y aquí estoy, amén, como pastor en este lugar. Pero vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi pastor Ramón Juárez, amén, a la estima de Contreras. Dios es muy bueno. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, el libro de Mateo. Quiero invitarlos a abrir su corazón a la palabra de Dios mientras nos preparamos en el capítulo 13 del libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 13. Quiero ministrarles un mensaje que lleva por título El cristianismo eficaz. El cristianismo eficaz. Estaba recordando que la iglesia de Ajusco, la cual pastoreo, aproximadamente hace 11 años, enviamos a Moisés, a su esposa Jacqueline, sus hijos, a iniciar esta iglesia, y Moisés escogió poner la iglesia a 2 cuadras o a 1 cuadra de la iglesia tradicional. Y yo pensaba, qué valiente hombre, qué valiente su esposa. Después vino Manolo, su familia, a tomar esta iglesia, y Dios está haciendo maravillas. Ya plantaron la primera iglesia, Cornelio, Fabiola, ya están allá en Tlalcoligia, y eso es el principio de lo que Dios va a hacer en esta congregación. Mateo capítulo 13. Quiero ministrar un mensaje que lleva por título El cristianismo eficaz, y quiero introducir este mensaje con estas palabras. Un encuentro personal con Jesucristo es un cristianismo eficaz. El crecimiento y la santidad de esos individuos que saben, porque saben que conocieron a Jesucristo, se va desarrollando en sus vidas ese crecimiento, esa santidad, y sin duda tiene la virtud de producir. El cristianismo eficaz produce. El cristianismo eficaz va de menos a más, y es una marca de Jesucristo en la vida de la gente. Es una marca de Jesucristo en la vida de un individuo. La Biblia dice con claridad: la semilla, que es la palabra de Dios, es plantada en buena tierra y da fruto y reproduce cierta cantidad de fruto. Y el texto que vamos a leer lo explica de una forma maravillosa en Mateo capítulo 13, en el verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Una vez más, Mateo capítulo 13, verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 70
30:1. Así es que les voy a hablar del cristianismo eficaz. Y quiero tocar un punto de este mensaje, y eso es predicar a Jesucristo, expandir la semilla del Evangelio de Jesús, expandir las buenas nuevas, en sí evangelizar. El cristianismo eficaz gana almas. ¿Cuántos me están escuchando? El cristianismo eficaz evangeliza persona a persona, uno a uno, uno por uno. Y lo sorprendente es que al hablar de Jesucristo, la gente puede reconocer sus pecados. La gente puede aceptar que Jesucristo tiene el poder para perdonarles. Ahora bien, una iglesia eficaz gana almas. Al ganar almas, los invita a asistir a la iglesia. Les da esperanza, continúen con su crecimiento espiritual. Nosotros somos invitados a ser hijos de Dios. Esto es ser cristianos eficaces. Somos invitados a ser una iglesia eficaz. Evangelizar es vital para nuestra vida personal. Evangelizar es vital para nuestra iglesia. Cuando oramos por gente, cuando oramos por familiares, cuando oramos por amigos, y ellos nunca antes hicieron esa oración, nunca antes se habían entregado a Jesucristo. Eso es lo que nosotros llamamos salvación, ciertamente, pero es lo que nosotros llamamos conversión, nuevos conversos. Y esto es lo que nosotros deseamos, nuevos conversos. Quiere decir que es gente que nunca antes en su pasado ha conocido de Jesucristo. Y cada uno de nosotros individualmente tiene que experimentar estas conversiones. Ahora escuchen, algunos de los que se convierten por primera vez a Jesucristo cambian radicalmente. Algo impactante sucede en sus vidas, se llama salvación. Y nosotros como hijos de Dios estamos muy interesados en este tipo de gente, este tipo de conversos, este tipo de convertidos. Debemos comprender que nosotros en este lugar aceptamos gente aquí en la iglesia de cualquier lugar. Le damos la bienvenida, le damos respeto. Pero la iglesia eficaz se concentra en conversos. La iglesia eficaz se concentra en nuevos conversos. No tenemos nada en contra. Por favor, quiero que no se malentienda, pero la realidad es que nuestro todo no debe estar, nuestra concentración no debe de estar al 100, no puede estar en gente de otras denominaciones, de otras iglesias. Nosotros damos nuestra vida, nosotros estamos aquí esta noche por conversiones. Esto es por pecadores que se arrepienten de sus pecados, pecadores que se convierten a Jesucristo con toda sinceridad. Esta iglesia será una iglesia eficaz si de hoy en adelante se concentra en pecadores arrepentidos. Esta iglesia es exhortada a ser una iglesia eficaz, y podemos llevar esta iglesia a otro nivel si nos concentramos en conversos, en nuevos conversos, en convertidos a Jesucristo. La iglesia se levantará cuando traiga este tipo de individuos, este tipo de conversos, este tipo de gente a la iglesia. Traer gente de otras iglesias y congregar un buen grupo de gente de otras iglesias, eso no va a levantar nuestra iglesia. Conversos, convertidos, estos son individuos transformados. Estos son individuos agradecidos. Estos son individuos enseñables.
estos conversos, estos convertidos, están dispuestos a hacer el trabajo del reino de Dios. Los convertidos, recuerden, estoy hablando de un cristianismo eficaz, personal, de una iglesia eficaz, de una iglesia altamente efectiva. Nuestro llamado es ser hijos de Dios eficaces, cristianos eficaces. Nuestro llamado es ser productivos, cristianos productivos. La Biblia dice algo que es maravilloso en el libro de Juan, en el capítulo 15, en el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Ese texto es maravilloso. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Amén. El cristianismo eficaz personal, la iglesia eficaz, tiene 3 marcas de acuerdo al texto que hemos leído. Número 1, glorifica a Dios. Número 2, lleva fruto. Y número 3, son discípulos. No quiero entrar en detalle, pero una cosa es cristiano y otra cosa es discípulo. Nosotros glorificamos a Dios cuando vemos convertidos. Glorificamos a Dios cuando esos convertidos van cambiando, van tomando decisiones, van creciendo en lo espiritual. Recuerden, nosotros somos llamados de ir de menos a más. Y glorificamos a Dios cuando se van convirtiendo esos individuos en discípulos de Jesucristo. Recuerden, estoy hablando de cristianismo eficaz, estoy hablando de eficacia, de eficiencia. Y los hijos de Dios deben ser eficaces, eficientes. Los hijos de Dios deben ser productivos. La iglesia de Jesucristo debe ser eficaz, debe ser eficiente. La iglesia de Jesucristo debe ser productiva. La Biblia habla de los talentos entregados. Y la Biblia dice que a uno se le dieron 5 talentos. La Biblia dice que a otro se le dieron 2. Y a otro se le dio 1 talento. Y la palabra de Dios dice que el que recibió 5 talentos entregó otros 5 talentos más. En otras palabras, dijo: aquí están tus 5 talentos que me entregaste, pero te voy a entregar 5 talentos más. Y el que recibió 2 hizo lo mismo, entregó también dos talentos más. Y el que recibió 1, en un momento vamos a ver lo que la Biblia habla de él. En tanto, a estos que hicieron bien, a estos les llamó nuestro Señor Jesucristo siervos buenos, siervos fieles. Y les dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que había recibido 1, la Biblia dice que fue y cavó en la tierra y escondió el talento de su Señor. Pueden leer conmigo el libro de Mateo, el capítulo 25, verso 24 a el verso 30. Habla de este hombre en particular y dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El verso 26, la Biblia dice: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. El
Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El verso 30 dice: y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo le fue mal a este individuo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El maestro le dijo de todo, de todo. Y este texto nos enseña lo que como cristianos no debemos hacer. Este texto nos enseña lo que como iglesia no debemos hacer. Recuerden que estoy hablando de un cristianismo personal, eficaz. Estoy hablando de una congregación eficaz, fructífera. ¿Qué es lo que no debemos de hacer como cristianos? ¿Qué es lo que no debemos hacer como iglesia eficaz? Número 1, primeramente debemos comprender que Dios puede hacer milagros, milagros de salvación. Dios puede salvar hasta el más vil pecador, el más malo de todos los malos. Número 2, hacer frente al temor. Hagamos frente al temor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No escondamos las buenas nuevas a la gente. No le ocultemos el evangelio a la gente. Al contrario, saquemos a la luz las buenas nuevas y veamos convertidos a Jesucristo por el poder de su palabra. Y número 3, que no nos diga el maestro estas palabras: siervo malo y negligente. Que no nos diga el maestro: iglesia mala y negligente. Número 4, que el maestro no nos diga: siervo inútil, iglesia inútil. Aprendamos estas cosas de este texto maravilloso para tener el deseo de ver convertidos a Jesucristo. Y que nuestra congregación sea una congregación eficaz. Quiero tocar un punto más del mensaje, y eso es: los convertidos son los que hacen. Los que se convierten a Jesucristo, los que se arrepienten de sus pecados, estos son los que hacen. Los que se convierten son los que buscan a Dios en oración. Los que se convierten son dadivosos en finanzas con la obra de Dios. Los que se convierten no se quedan atorados, sino que se mueven. Unos de ellos se les puede ver porque son bien movidos, y otros por abajo del agua, pero siempre están haciendo algo para el reino de Dios. Y la pregunta es: ¿por qué estos individuos son movidos? La respuesta es: porque se convirtieron. Se convirtieron a Cristo Jesús, no a la religión, no a la iglesia que me queda cerca, no a la denominación. Se convirtieron a Cristo Jesús. Quiero tocar brevemente el punto de honra, porque Dios da honra a los individuos que ganan almas. Dios honra a los que son parte de la iglesia eficaz y son de gran estima para Dios. Este tipo de individuos son de gran estima para Dios. Este tipo de iglesia, hombres que toman en serio, mujeres que toman en serio, iglesia que toman en serio y deciden ser eficaces en el reino de Dios. Esto es llevar el reino de Dios a otro nivel. Y esto es de lo que se trata. Hombres, mujeres eficaces. Una iglesia eficaz. Ambos,
hombres, mujeres, una iglesia eficaz, son conocidos. Son conocidos en todo lugar, incluso en lugares remotos. En esos lugares, grandes y largas distancias, se habla de ellos. Ellos dicen, hay hermanos que son eficientes para ganar almas. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá en la iglesia de Contreras. En lugares remotos hablan. Dicen, hay una iglesia que es eficiente. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá en la Magdalena Contreras, en San Bernabé. La gente habla. ¿Qué es lo que la gente habla de ti? ¿Qué es lo que la gente habla de esta iglesia? Porque esto es lo que deben hablar. Así es como debe ser. Que seamos conocidos por experimentar, por ver convertidos a Jesucristo. Que seamos conocidos por ver convertidos en nuestra iglesia. Es sorprendente cómo Dios da valor a los ganadores de almas. Cómo Dios da valor a una iglesia eficaz. Está una cuadra, 2 cuadras de la iglesia tradicional de muchos años. Dios da valor a iglesias eficaces. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 7. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, los reconocían que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios nos ayuda a enfrentar, nos ayuda a vencer los temores. Otra cosa que Dios da a los ganadores de almas, los eficaces, a la iglesia eficaz, es fortaleza. La Biblia dice en el libro de Josué, en el capítulo 10, en el verso 25, Josué les dijo: no temas ni os atemorices, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleas. Sed fuerte y valiente. Quiero llevarlos al final de este mensaje con estas palabras. Dios honra a los cristianos eficaces. Dios honra a una iglesia eficaz y lo hace con fe. No sabemos cómo, pero tenemos fe que Jesucristo va a edificar su iglesia. Tenemos fe que Jesucristo va a levantar nuestra iglesia. Tenemos fe. No tenemos explicaciones para dar, pero tenemos fe para compartir. Me encanta lo que tu pastor puso aquí, pero mi pregunta es: ¿entiendes lo que tu pastor puso aquí? Aunque sabes leer y hablas muy bien español, pero ¿le entiendes a eso? Porque de eso es de lo que se trata. No tenemos explicaciones para decirte cómo vamos a ganar el mundo. No tenemos explicaciones, pero lo que sí podemos decir es que almas como tú van a ser salvas, van a venir a esta iglesia. Lo que sí podemos decir es que un día, así como Cornelio salió de esta iglesia, un día vas a salir tú. Un día tu esposa te va a acompañar. No tenemos explicaciones, pero tenemos fe. Tenemos fe. No podemos explicarte por qué, cómo, pero tenemos fe. Estamos involucrados
involucrados en los negocios del reino celestial. Y vamos a continuar observando, viendo conversos transformados radicalmente. Vamos a continuar viendo nuestra iglesia, cómo continúa siendo una iglesia eficaz, cómo continúa siendo una iglesia altamente efectiva. ¿Cómo? Por fe. 2 palabras: por medio de la fe. Por último, Dios honra el compromiso, la entrega. Y en esto quiero dirigirme a hombres que reconocen, mujeres que reconocen, que dicen: yo soy un hombre pecador, yo soy una mujer pecadora. Hablo de gente que en este momento, si muere, la realidad es que el cielo no puede ser su casa. Hablo de gente que verdaderamente reconoce que está viviendo el pecado en este momento. Pero quiero decirles que cuando tienen un encuentro con Cristo Jesús y este tipo de gente reconoce a Jesús y hace un compromiso y entrega su vida, cambia. Hay un cambio y Dios honra ese cambio. Dios honra a ese hombre, a esa mujer, cuando hace un compromiso de renunciar al pecado. Dios le honra cuando el pecador comprende que su vida necesita cambiar, cuando comprende que debe parar de pecar, cuando el pecador comprende que debe parar la forma en que está viviendo su vida. Los cristianos predicamos las buenas nuevas, anunciamos las buenas nuevas, los llevamos a ese lugar, a este tipo de gente, donde la mejor opción para ellos es cambiar su estilo de vida, es cambiar su forma de vivir. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados, por medio de un arrepentimiento sincero, genuino de sus pecados. Cristianos eficaces, una iglesia eficaz, una iglesia altamente efectiva. Me gustaría cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Mientras toda cabeza está inclinada, todo ojo está cerrado, nadie está mirando a los alrededores. Ese es el momento más importante de esta reunión. Estás aquí entre nosotros, tú dices: Pastor Ramón, yo reconozco que soy pecador, pero también reconozco que Jesucristo me puede perdonar. He decidido cambiar, quiero cambiar. Déjame decirte que Jesucristo ha estado esperando este momento. Él te ama, te quiere ayudar, te quiere perdonar. Y hoy puedes tener un encuentro personal con Él. Puedes convertirte a Jesús, no a la religión, no a la denominación. Hoy puedes convertirte a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú dices: Pastor Ramón, yo soy esa persona. Hoy me arrepiento de mis pecados. Quiero recibir a Jesús en mi vida, en mi corazón. Si esa persona eres tú, levanta tu mano donde yo la pueda ver. Rápidamente, levanta tu mano, permíteme verla. Cabeza inclinada, ojos cerrados. Nadie mira a los alrededores.